Y como decía mi esposa, mi nombre es Robert Arismendi, para los que no me conocen y los que van a escuchar esta palabra, Robert Arismendi, y estamos sirviendo al Señor por su misericordia en una ciudad de Texas que se llama Fort Worth, y hemos estado aquí levantando una congregación que hemos llamado Ministerios Cristo es el Fundamento. Somos una iglesia, un ministerio cristocéntrico, no solamente en el mensaje que predicamos, sino también en la forma en que vivimos. Y como decía también mi esposa, en esta ocasión vamos con la ayuda del Señor a hablar acerca de el tema enramadas en la iglesia. Enramadas en la iglesia. Y nosotros, amigos y amados hermanos, en cada grupo, civilización que nosotros vemos, usted puede ir a cualquier tribu, usted puede visitar cualquier tribu en el mundo pasado, en el presente también, y usted va a encontrar diferentes cosas. Pero hay una cosa que usted siempre va a encontrar, siempre va a notar, y es que en esas tribus, en esos grupos, en cualquier civilización, se adora a algo, se adora a algo. Puede ser un animal, puede ser un árbol, puede ser también un río, o también puede ser una persona. Y la realidad es que nosotros somos idólatras o adoradores por creación, por diseño de Dios. Dios nos creó para adorarle a Él, para alabarle a Él, para servirle a Él. Entonces, si no estamos adorando a Dios, estaremos entonces idolatrando otra cosa o persona. Todos nosotros tenemos esa necesidad dentro de adorar algo o a alguien. Se nos hace fácil, se nos hace natural adorar. Pero si no adoramos a Dios, que fue para el propósito que fuimos creados, entonces estaremos idolatrando. Entonces esa adoración se convierte en idolatría hacia otras cosas y otras personas. Esta triste realidad también, mis amados hermanos, afecta a la iglesia. La iglesia, que somos tú y yo, no nos escapamos a la realidad de que aún por ese hecho de que fuimos creados para adorar, si no hay un cuidado, si no hay un entendimiento muy claro, muy definido, de que fuimos creados para adorar a Dios y a Dios nada más, aún podemos hacer de las cosas y elementos que Dios dejó para el servicio, para la vida misma de la iglesia, podemos convertirla en un objeto de adoración. En la palabra que se leyó anteriormente en el capítulo 17 de Mateo, leemos allí una experiencia extraordinaria que tuvieron estos hombres de Dios, que se menciona allí en el capítulo 17 de Mateo. Dice el versículo 1 que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta escena, mis amados hermanos, es algo más allá que espectacular.
Solamente supóngase por un momento, póngase en este tiempo, cuando Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, andaban ya con Jesús por algún tiempo y lo veían hablar, caminar, comer, reír, hacer las cosas que un ser humano hace. Y de repente ellos se encuentran solo con Jesús. Y Jesús, ese hombre que se veía físicamente delante de ellos, de repente se transfigura, lo que quiere decir que cambió de figura, cambió de imagen. Y el escritor Mateo describe cómo esta transfiguración se veía. Dice que resplandeció el rostro como el sol de Jesús, del hombre que ellos estaban acostumbrados a ver. Y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Les recuerdo, mis amados hermanos, que cuando dice que resplandeció su rostro como el sol, no era necesariamente como el sol, sino que está diciendo que era algo bien brillante. Cuando usted trata de mirar al sol en su máximo esplendor, se le hace difícil o casi imposible fijar su mirada hacia el sol, porque los rayos que emite de luz brillante son demasiado potentes para que nuestros ojos puedan resistir. Lo que el escritor allí está diciendo, que el rostro de Jesús estaba tan brillante que ellos no resistían mirarlo cara a cara, y que sus vestidos estaban tan blancos, pero tan blancos, que lo único que se acercaba un poquito era la luz. También en esa transfiguración, esa transformación de figura y de forma que Cristo hizo delante de estos hombres, dice en el versículo 3 de Mateo 17, que aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Oiga, mis amados hermanos, yo no puedo pensar en ninguna otra experiencia que sea tan extraordinaria, tan increíble, tan espectacular, como que Pedro y Jacobo y Juan estaban allí mirando a Jesús en otra forma, o en otras palabras, en su forma original como Él es. Pero aparte de eso, están mirando también a Moisés y a Elías, que son dos personajes de los cuales se habla en el Antiguo Testamento miles de años antes de Cristo llegar a la tierra. Moisés y Elías en este pasaje representan dos cosas que para los judíos o para el pueblo de Israel eran muy significativas. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. La ley representada por Moisés, Dios la dio para que tú y yo supiéramos, para que los judíos, toda la raza humana supiera en qué estábamos mal y cómo Dios le llamaba a cada cosa que nosotros hacíamos pecado. Como tomar, por ejemplo, algo que no es mío. Dios por primera vez a través de los mandamientos le dijo al pueblo de Israel que eso era hurtar o robar y que a Dios no le agradaba. De manera que la ley y los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, hay una gran cantidad de mandamientos de parte de Dios. El único propósito era para decirnos, ustedes hacen todo esto y a mí no me agrada, eso le llamo pecado. Pero hay otro problema. Si ustedes son capaces de no hacer ninguna de estas cosas, entonces podrán tener una relación conmigo. Pero ¿qué sucede? Que ni tú y yo, ni los judíos de aquella época a quienes se le dio estos mandamientos, fueron ni son ni somos nosotros capaces de cumplir con todos los mandamientos, porque son por obra
y esas obras tienen que ser hechas por alguien perfecto. La ley entonces fue para que nosotros conociéramos que éramos pecadores y cómo Dios le llamaba a cada cosa, pero también para que viéramos que era imposible para nosotros, a través de nuestra conducta, a través de tratar de cumplir los mandamientos, era imposible llegar a tener una relación con Dios. Los profetas representados por Elías representan a aquellos hombres a través de los cuales Dios habló en diferentes generaciones. Dios le daba profecías y estos profetas hablaban. También los profetas hicieron muchos milagros y prodigios. Y cuando Pedro, Juan y Jacobo ven a Moisés y a Elías allí al lado de Jesús, ellos conocen exactamente bien quién es Moisés, quién es Elías, porque la nación judía, el pueblo de Israel, dependía, sabía, conocía mucho lo que era la ley de Moisés y lo que eran los profetas, y de ellos era que ellos se guiaban. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Tanto la ley a través de Moisés como los profetas a través de Elías, todos ellos hablaron de una persona. La ley apuntaba a que una persona era la que había de venir a cumplir con todos los mandamientos. Y los profetas apuntaban a que habría de venir un Salvador, un libertador que iba a nacer de una virgen allá en Belén. De manera que Pedro, como judío, al fin que tiene a Moisés como su padre y los profetas también como sus guías, la reacción de él la encontramos en el versículo 4 de Mateo 17. Dice Mateo 17:4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, al ver allí a Moisés y a Elías, como decía, entiende muy bien lo que representa Moisés, lo cual es la ley, y lo que representa Elías, lo cuales son los profetas. Como he dicho en varias veces ya en este mensaje, eran los líderes del pueblo de Israel, y todavía hasta la fecha de hoy que estamos hablando, todavía el pueblo de Israel, los judíos ortodoxos o tradicionales, su guía es la ley de Moisés y los mismos profetas, lo que escribieron los profetas. Pedro, entonces, todavía no ha entendido, después de haber estado un tiempo con Jesús, cuál era el lugar y el tiempo de los profetas y de la ley de Moisés. Todavía no le queda claro que tanto la ley de Moisés como los profetas y sus profecías apuntaban a una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y él hace una propuesta, porque es a lo que él está acostumbrado, a honrar, a levantar, a distinguir la persona de Moisés y los profetas. Y él le propone a Cristo, le propone a Jesús hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para Cristo. El tema de este mensaje en esta ocasión es enramadas en la iglesia. Cómo la actitud de Pedro
todavía persiste en nuestros tiempos, en la iglesia de Cristo, en los hijos de Dios. Las enramadas, mis amados hermanos, para aquellos que necesitan un poquito más de información, eran especies de casas, casuchas, lugares en donde usted podía cobijarse del sol, en donde usted podía guardarse de la lluvia y estar allí en aquel lugar dedicado, consagrado para ello. Esas enramadas significan devoción, dedicación, un lugar dedicado, dirigido, consagrado para la adoración. Y lo que Pedro está diciendo, ¿quieres, Jesús, que nosotros hagamos un lugar de dedicación, de adoración, de devoción, de reconocimiento para Elías, para Moisés y para ti? Y dice el versículo 5 de Mateo 17 que mientras él aún hablaba, o sea, Pedro no había terminado de hablar, de proponer estas cosas, y dice que una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando el Señor escucha propuesta con muy buena intención de Pedro, el Señor ni siquiera permite que Pedro termine de hablar y le dice, en otras palabras o en mis propias palabras: párate ahí, Pedro, para, espera. Y él señala y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya no tienes que oír a Moisés y las leyes, porque éste las cumplió todas por ti. Ya no tienes que seguir a profetas, porque todos estos profetas profetizaron acerca de mi Hijo, de él. Y en este Hijo, no en Moisés, no en la ley, no en las obras, no en los profetas, es que yo tengo complacencia. Es en mi Hijo Jesucristo. Estoy complacido, que significa satisfecho. Significa que todos los requisitos, todo lo que yo requería, ya lo llenó mi Hijo. Por lo tanto, ya no tiene que escuchar lo que dice la ley, que eres pecador, que eres imperfecto, que no puedes agradarme. Ya no tiene que estar escuchando la voz de nadie más. Solamente escucha la voz de mi Hijo. A él oí. Gloria a Jesús. Dice el versículo 6 que al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Cuando ellos se levantaron, dice que alzando ellos los ojos, versículo 8, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gloria sea el nombre de Cristo. Hermanos, yo no sé si fue que todavía Moisés y Elías estaban ahí, pero que Pedro, al oír la voz del Padre que le dijo: no le hagas enramadas a Elías o a la ley, no le hagas enramada a Elías y los profetas. Hazle caso, oye, escucha, adora, exalta a Cristo, a mi Hijo. No sé si fue por esa explicación, por eso que Dios le dijo
que dice la palabra y el versículo 8, que cuando él se paró y alzó sus ojos, solamente vio a Jesús. Era probable que todavía Moisés y Elías estaban ahí, pero él decidió enfocar su mirada, su adoración, su dedicación, su pasión, su consagración a Cristo solo. O tal vez fue que Elías y Moisés desaparecieron, ya no estaban ahí. Lo que sí dice la palabra de Dios, que ellos, Pedro, solamente vio a Jesús solo. Oh, mi amado hermano, esto significa que Cristo cumplió con toda la ley de Moisés, porque tú y yo no éramos capaces de cumplirla. La ley decía, si tú haces esto o si haces aquello, era por esfuerzo humano. Pero ¿qué pasa? La ley es perfecta, son muchos mandamientos y tú y yo somos imperfectos. Solamente uno pudo cumplir la ley. Ese se llama Jesucristo, el cual lo hizo por ti y por mí. Por eso Moisés ya no aparecía, porque Cristo fue el cumplimiento de la ley, como dice la palabra de Dios. Tampoco vio allí a Elías, porque todos los profetas hablaban de Cristo. Y una vez el profeta apareció, los demás profetas ya desaparecen. Esa era su misión, esa era su visión, presentar, profetizar la venida del Rey de Reyes y el Señor de señores, y una vez cumplida ya su labor, desaparecen para que solamente quede Jesús solo. El mismo Juan el Bautista decía ya hacia la final de su ministerio, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en el cual ya nosotros no seamos vistos, en el cual ya mi inteligencia, mi capacidad, mi conocimiento ya no sea visto, que yo me eche a un lado para que solamente se vea a Jesús de Nazaret. Hoy en día, mis amados hermanos, nosotros nos hacemos ídolo, objeto de idolatría, aún las cosas mismas, los mismos elementos, las mismas actividades y ejercicios de un cristiano, lo hacemos objeto de idolatría. Hacemos enramadas, inclusive, hermano, a las cosas del Espíritu Santo. Nos llama más la atención el hablar en lenguas, las manifestaciones del Espíritu Santo, las cosas que hace el Espíritu Santo, y lo que predicamos es todo alrededor del Espíritu Santo, y lo que hacemos es todo alrededor del Espíritu Santo, aleluya. Pero allí vemos que el Padre le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Le hacemos enramadas a profetas modernos que andan de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo. Son agoreros, adivinadores, y como que si tuvieran una bola de cristal, van de iglesia a iglesia leyéndole o diciéndole el futuro a la gente. Y esto ha provocado que la gente quite la mirada de la palabra de Dios y ponga su mirada, su oído, su confianza a lo que le dice un hombre imponiéndole las manos sobre sus hombros o sobre su cabeza. El mismo apóstol Pedro, refiriéndose a esta experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró, se transformó delante de él, Pedro se refiere a eso allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, después que el apóstol Pedro ha dicho en los versículos anteriores que él vio a Jesús ascender, que él vio a Jesús transformarse, que él tuvo esa experiencia.
Pero Él mismo, sabiendo que fácilmente nosotros nos podemos guiar más de las experiencias, las visiones, los sueños, las revelaciones, más que lo que está escrito, que es la palabra de Dios. Él mismo dijo: pero mi testimonio y la experiencia, yo sé que vi a Jesús transformarse delante de mí. Pero mire lo que dice él después que él dice eso en segunda de Pedro, en el libro que el mismo Pedro escribió, capítulo 1 y versículo 19. Dice él: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro dice: mi propia experiencia, que yo sé que es cierta, que la tuve, porque no solamente él estaba ahí, estaba también Juan y su hermano Jacobo. Yo sé que es cierta, pero aún ni mi propia experiencia que tuve, lo que yo vi, no es más seguro que la palabra de Dios que está escrita. Y lo que tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que estar atentos. Hacemos bien en estar atento es a lo que dice la palabra de Dios. Ningún profeta moderno puede profetizar algo que está en contra de la palabra de Dios, ni algo nuevo que no está en la palabra de Dios, porque eso es una advertencia que también está en la misma palabra, que dice que si aún ángeles del cielo, ángeles, vienen con otro evangelio, dice la palabra de Dios, que no le creamos. Pero vemos una ola de creyentes que se van moviendo de iglesia a iglesia, buscando a ver qué es lo próximo que un profeta le va a decir, cuando la palabra de Dios le está hablando día con día. No quieren obedecer cuando la palabra de Dios dice perdona, cuando la palabra de Dios dice sé humilde, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No quieren obedecer la palabra que les dice: marido, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestro marido. Eso no lo quieren oír. Quieren oír cosas que le digan a ellos que van a ser prosperados, que van a viajar, que van a ser grandes, que le van a llegar cosas muy buenas. Pero la palabra profética más segura no es ni la que yo estoy diciendo por acá, es la que está escrita en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. En la misma iglesia nos hacemos enramadas. Hacemos enramada de apóstoles modernos que han aparecido en las iglesias. Los apóstoles, mis amados hermanos, todos los apóstoles, hermanos, que Cristo escogió, ya desaparecieron. Escogió 12 apóstoles. De ellos uno se perdió, que fue Judas. Pero luego, desde que Cristo ascendió, volvió otra vez al Padre, este apóstol fue sustituido por otro. Y eso usted lo encuentra en el capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Quién sustituyó a Judas dentro de los 12? Para usted ser apóstol, dice allí mismo también en el capítulo 1 de Hechos, que esos apóstoles, Pedro hablando, decía que tenían que escoger de entre ellos hombres que habían sido testigos de Cristo, de las señales que él hacía, y que estuvieran con ellos todo el tiempo que Cristo, dice, entraba y salía entre nosotros. Esos eran algunos de los requisitos: haber visto, haber estado y haber sido escogido por el mismo Cristo. Esos son los apóstoles. Todos estos apóstoles modernos que hay, que van a las iglesias, que están buscando privilegios, que se sientan en las mejores sillas, buscan ofrendas, buscan diezmo. Me duele en el corazón, mis amados hermanos, como pastores
y pastoras ahora se refieren como mi apóstol me dijo esto, mi apóstol me dijo aquello. Es la palabra de Dios la que debe hablarnos, es la palabra de Dios la que debe dirigirnos. Esos apóstoles que están ahí escritos sus nombres en la palabra de Dios no buscaban privilegios, no buscaban posiciones, no buscaban comodidades. Fueron hombres que arriesgaron su vida, entregaron su vida, fueron apedreados, fueron burlados, encarcelados, decapitados, quemados, muchos de ellos. Esos eran los apóstoles que Cristo escogió. Y ahí le hacemos enramadas, casitas de adoración, de consagración, de dedicación a apóstoles, hombres modernos. Y eso está ocurriendo en nuestras propias iglesias. Podemos hacerle también enramada de idolatría a la misma iglesia, al mismo nombre de mi iglesia. Hay quienes se sienten más identificados con el nombre de una iglesia o una denominación que con el nombre cristianos. Tú y yo, mi amado hermano, no somos bautistas, ni metodistas, ni pentecostales, ni presbiterianos, ni luteranos. Tú y yo somos cristianos. Esas etiquetas, esos nombres son divisorios, son separatistas. Eso nunca estuvo en el corazón de Dios y tampoco estuvo, por lo tanto, por consiguiente, en el corazón de hombres y mujeres que Dios usó para reformar la iglesia. Nunca ellos visualizaron una iglesia con su nombre o un movimiento con su nombre. Pero ahora por el número de miembros que tenga una iglesia o una denominación o por la cantidad de iglesias que hay a nivel mundial de una denominación, nos sentimos orgullosos, nos sentimos superiores. La iglesia misma puede convertirse en otra enramadita a la cual adoramos, le rendimos pleitesía. La misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios puede también convertirse en un ídolo para nosotros. ¿Cómo, hermano? Si la palabra de Dios es la palabra de Dios, tenemos que leerla. Sí, pero hay muchos que han tomado la palabra de Dios como un libro de ciencia, un libro para intelectuales, para llenar, satisfacer su intelecto. Eso mismo hacían los fariseos y muchos contrarios a Cristo en el pueblo de Israel. El mismo Jesús, hablando de esta realidad en el capítulo 5, versículo 39 de Juan, le dice a estos hombres: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que este versículo está diciendo, contrario a lo que otros, a la interpretación que otros le dan, no es que Cristo está enviando a escudriñar las escrituras, aunque eso es lo que él quiere. Lo que él está diciendo en este contexto en particular es que aquellos fariseos que eran muy conocedores, muy preparados, muy religiosos, pero a la vez muy hipócritas, no cumplían el mandamiento, no obedecían la palabra de Dios. Lo que él le está diciendo aquí es: ustedes estudian la palabra y estudian y estudian y estudian. Hay un seminario por aquí y allá van. Hay un curso por allá y allá van. Sale un libro nuevo escrito por un autor famoso cristiano. Hay que leerlo. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y el Señor está diciendo: esa misma escritura sin mí es muerta. La letra sin Cristo es muerta. Lo que le da sustancia a la palabra de Dios es la persona de Jesucristo. Los judíos podían recitar, y todavía al día de hoy muchos pueden recitar, hermano, al dedillo, los mandamientos, los profetas,
los credos, las ceremonias, todo lo pueden recitar, lo saben de memoria. Desde pequeñito le están enseñando a los hijos a memorizar cosas, pero estaban vacíos porque la palabra de Dios, aún la palabra, la letra es muerta. Y esa letra también puede matar. Y hay quienes se mofan, se vanaglorían de conocer la palabra de Dios, pero esa palabra en sus vidas no ha hecho ni ha provocado nada de transformación. Y de la palabra misma. Por eso decía que los elementos mismos que Dios nos ha dejado podemos hacer enramadas. El intelectualismo, hermano, es atraído por estas cosas. Y se confunde el intelectualismo con la vida, la sustancia, la revelación que solamente puede venir a través de la persona de Jesucristo. Por último, mis amados hermanos, en el capítulo 1 del libro de Hebreos, capítulo 1, allí el escritor de Hebreo le pone ya la tapa al pomo, como dicen, el sello, el punto final a lo que Dios le dijo a Pedro. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y aquí en Hebreos capítulo 1 dice con claridad por qué Dios le dijo esto a Pedro. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, dice por los profetas, cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces, se refiere, habló a través de la ley representada en Moisés y de los profetas muchas veces y de muchas maneras. Habló a través de hombres, habló a través de mujeres antes de Cristo nacer. Es más, habló a través de un burro también. Habló a través de juicio, de castigo, de muchas maneras, a través de muchas personas. En otras palabras, a través de la ley representada por Moisés y otros hombres que administraron la ley y los profetas. Ahora hay un cambio. Dice en el versículo 2, en estos postreros días, postrero quiere decir últimos días, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Por la ley? ¿O las obras? ¿Por los profetas? ¿Por un apóstol que vino nuevo? Dice, en estos días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué en el Hijo es que Dios tiene complacencia y Él quiere que escuchemos solo a Cristo, le adoremos solo a Él, le exaltemos solo a Él? Porque dice el resto del versículo 2, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. ¿Qué significa todo? T-O-D-O. Todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí dice exactamente por qué Dios tiene complacencia y Él quiere que escuchemos solo a Cristo. Porque lo hizo heredero de todo. Él te ha heredado a ti y me ha heredado a mí. A Él le pertenece la gloria,
la alabanza, la exaltación, la riqueza, la sabiduría, el poder, la adoración, todo le fue dado a Cristo. No al Espíritu Santo, no a un apóstol, no a mi iglesia, no a las escrituras, no a las obras, no a los milagros, no al dinero. Todo le fue dado a Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios. Él no es un 50%, tampoco un 99% Dios. Él es 100% Dios. Por eso es que ese es la complacencia, lo que llena el corazón del Padre, el que cumplió todos los requisitos que tú y yo nunca seríamos capaces de cumplir. Es Jesucristo. Por eso Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ya no más Moisés, ya no más profetas, ya no más apóstoles. Hoy Él nos habla a través de Cristo, quien está sentado, dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, a la diestra del Padre, y Él intercede por ti y por mí. Ahora Él es tu abogado, Él es mi abogado. Él es quien merece toda exaltación. La iglesia, tú y yo somos esa iglesia. Necesitamos volver el centro de la alabanza, de la predicación, de todo lo que hacemos alrededor de la persona de Jesucristo. Una alabanza que no se enfoca en la exaltación de Jesucristo, es una enramada a otra cosa. Una predicación que no comienza y termina alrededor de la persona de Jesucristo es un mensaje incompleto. Él es el objeto de toda exaltación. Y el consejo de la palabra de Dios para tu vida y mi vida en este día es que quite todos los ídolos. Si podemos pedir a Dios por un milagro, si podemos sentir la presencia de Dios, si podemos escudriñar, leer, gustar la palabra de Dios, pero todo esto habla de la persona de Jesucristo. Sin Cristo, ninguna de estas cosas tienen sentido, ni el ministerio, ni la iglesia, ni la palabra, ni la adoración, ni la alabanza. Nada tiene sentido sin la persona de Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda exaltación. No te hagas imagen ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está abajo en la tierra. No te hagas un ídolo, no le hagas enramada ni al pastor, ni al profeta, ni al apóstol, ni a la alabanza, ni a tu ministerio, ni a tu conocimiento. Solamente exaltación, adoración, dedicación, consagración merece uno solo, y ese es Jesucristo. En esta tarde, si tú sientes la necesidad de que en tu vida todo ídolo sea derribado, es necesario que sea derribado. Si tú no quitas los ídolos de tu vida, el trabajo, el dinero, la vanidad, el orgullo, se puede convertir en un ídolo. Todo alrededor del orgullo, nada me hace cambiar, nada me mueve. La mentira. Si has hecho de una persona un ídolo, es el engaño más grande, es una bomba de tiempo. No ponga tu felicidad. No adores, no idolatres a una persona, que no dependa tu futuro de nadie ni de nada, solamente de Jesucristo. Él no te va a defraudar, nunca te va a engañar, nunca te va a traicionar. Yo te invito a que en este momento tú ores a Dios conmigo, derribando todo ídolo que se ha levantado en tu vida.
derribando cualquier cosa a lo cual tú le estás dando más tiempo, le estás dedicando más dedicación, más consagración. Todo lo que se levante en tu vida a lo cual tú le inviertes más tiempo, más dinero, más recursos, son ídolos que si tú no lo quitas, entonces Dios lo va a quitar. Porque nada y nadie puede competir con el lugar que solamente le pertenece a Dios. No es la Virgen María. No es la Virgen de Guadalupe. No es ningún santo. Solo Jesús. Ora conmigo. Padre amado, en este momento estoy delante de ti. Y yo vengo arrepentido. Vengo arrepentida de todos los ídolos que yo me he creado. De las cosas que yo sé, Señor, que se han levantado entre tú y yo. Ídolos a los cuales yo le he servido, he honrado, he adorado, aun sabiendo que solamente tú, oh Cristo, es el que merece la adoración, la exaltación. Yo confieso que he prestado atención a otras personas antes que a tu palabra. Yo confieso que he puesto otra persona en el lugar que solamente te pertenece a ti. Pero ahora, Señor, yo me arrepiento y en el nombre de Jesús derribo todo ídolo y echo fuera de mi vida toda idolatría,